Buenas noches, ¿cómo están? Bien, qué bueno que están esta noche aquí con nosotros. Vamos a dar comienzo. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día en que reunimos, Señor, aquí para aprender, Señor. Queremos aprender de tu palabra. Queremos aprender lo que tú tengas para nosotros en esta noche, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente y que la semilla que sea depositada en nosotros caiga en buena tierra, Señor. Una tierra lista para recibir tu palabra, Señor. Ya preparada, abonada, limpia, Señor, para recibir la semilla que será sembrada en esta noche y te pedimos, Señor, que caiga, que sea una semilla que dé fruto, Señor. Una semilla que dé un fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia gloriosa. Es la segunda parte del tema que se había comenzado hace 15 días acerca de la carta a los Efesios. Hoy vamos a terminar con este primer capítulo de esta carta. Una iglesia gloriosa, decíamos la semana antepasada. Una iglesia gloriosa es el resultado que tiene la iglesia después de que ha entendido de manera así bien consciente lo que significa el sacrificio de Jesús en el Calvario. Es cuando hemos entendido de manera consciente y con entendimiento, con inteligencia, lo que sucedió, cómo el Señor nos capacitó, nos levantó, nos redimió para que pudiéramos trabajar y para que pudiéramos estar delante de Él. Esta es una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa es el resultado de cuando entendemos las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, que hemos estado leyendo en las últimas semanas. Bendiciones espirituales. Cuando entendemos bien la posición que tenemos en Cristo Jesús, podemos darnos cuenta del comentario que el pastor Chava hizo el día que estuvo aquí, que lo comentaba el domingo pasado. Que la iglesia era un lugar tan importante o más importante que el mismo gobierno de una nación. Así de importante es el lugar, la posición en la que el Señor nos pone. Así de importante es la iglesia, así de importante es el pueblo de Dios en esta tierra. Si nos ponemos a pensar un poquito en eso, nos damos cuenta que tenemos muchos beneficios, pero también muchas responsabilidades, porque estamos presentando o estamos representando una posición que el Señor Jesús nos dio, que vale su sangre, que fue entregada a nosotros por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Esto es importante y debería de llamar nuestra atención de manera así no sé cómo explicarlo, pero debería de llamarlo tanto nuestra atención que nos deberíamos de dar cuenta de la posición en la que nosotros estamos. El resultado de entender esta posición en el Señor Jesús que tenemos debería de ser un compromiso total de nuestras vidas, un cambio radical en nosotros, una entrega y una preparación a nuestra casa, a nuestra familia, porque entendemos el lugar en donde estamos, entendemos la importancia de la posición que el Señor nos ha dado en esta tierra. La iglesia es la institución más grande y más fuerte, más poderosa y más influyente de todo el mundo, de toda la tierra. Debería de ser así, y así es como deberíamos de verla nosotros, heraldos de la institución más poderosa de la tierra. Y me refiero a su poder en cuanto a influencia que debería de ser. Así es como deberíamos de verla nosotros. Y sin embargo, a veces muchos cristianos son demasiado tímidos, demasiado inseguros, demasiado miedosos quizá, porque no han entendido la posición que tienen en el Señor.
Si lo pensamos así, mis hermanos, nos daríamos cuenta que somos los representantes de lo más importante que hay en este mundo, que es la iglesia. En el Sermón del Monte, cuando estudiábamos el Sermón del Monte hace ya varios meses atrás, en Mateo 5, 13, del 13 al 16, del 13 al 16 nos está hablando o nos hablaba de que nosotros somos la sal de la tierra, ¿se acuerda? Nosotros somos la sal de la tierra, dice ahí, ustedes son la sal de la tierra. También dice que ustedes son la luz del mundo, así lo presenta, y esa es la introducción a estas dos enseñanzas. Y estas dos enseñanzas nos hablan de manera bien clara del valor y la importancia que tenemos nosotros como creyentes en este lugar, o en esta tierra, en tu colonia, en la familia, o en tu familia, o sea, lo que es tu casa nada más. Nos habla de la importancia que tenemos o que debemos de tener. La sal, por un lado, que tiene la labor de preservar este mundo, de preservarlo sano, de preservarlo intacto. El enfoque no es tanto de dar sabor, el enfoque más bien es de preservar. Y eso somos tú y yo, la sal que preserva esta humanidad, que preserva la palabra, que preserva las buenas nuevas de salvación a donde quiera que vamos, que preserva la fidelidad a Dios, que la enseñamos a través de nuestro testimonio, que preserva el compromiso que debemos de tener día con día, preserva la santidad que debe de existir en nuestras vidas, que en todas las cosas que hacemos y hablamos. Esa es la labor que tenemos, o ese es el compromiso que tenemos tú y yo al ser sal de la tierra. También dice que somos la luz de este mundo. ¿Cuál es el trabajo de una luz? Esas lamparotas que compramos, las compramos porque no había luz, nos veíamos muy oscuros y todavía nos vemos medios oscuros en la toma. ¿Sí? El trabajo de la luz es alumbrar con la palabra. La palabra se describe a sí misma como lámpara que alumbra en lugar oscuro. Que debemos de ser luz, no de sabiduría o de conocimiento humano, o sabiduría o conocimiento de este mundo, sino debemos de ser luz con la sabiduría y el conocimiento que el Señor nos da, provee a través del estudio y de la meditación de su palabra. En Isaías 60, del 1 al 3, yo le voy a leer la palabra de Dios para todos. Habla de la gloria de Jerusalén. Jerusalén como el pueblo de Dios, y a nosotros que también de manera directa, que también somos pueblo. Entonces esta palabra y estos dichos de Isaías son también para nosotros. Podemos entender el mensaje o lo que vamos a leer como escrito para nosotros mismos. Dice el 61, repito, yo leo la palabra de Dios para todos. Dice, levántate y brilla, Jerusalén. O pudiéramos decir, levántate y brilla, mis hermanos, y póngale ahí su nombre. Levántate y brilla, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Sí se entiende esto? O sea, de manera bien clara, cómo nuestra responsabilidad en medio de este mundo es brillar, no con luz propia, pero sí con la luz del Señor, habitando en nuestras vidas. La oscuridad, dice el 2, la oscuridad cubre la tierra y densa oscuridad a las naciones, pero el Señor brilla sobre ti y su gloria aparecerá sobre ti. ¿Cuál es tu trabajo, mi hermano? En esta tierra, en este mundo, en donde hay oscuridad, en donde todo el mundo prefiere la oscuridad que la luz. ¿Cuál es tu trabajo? Brilla. Y repito, no tu luz, no tu conocimiento, no tu sabiduría, no tus
pensamientos o tus tradiciones o las cosas que tú piensas que están bien hechas. No, es la luz del Señor, la luz de su palabra, la luz de su enseñanza, la luz de Él, la luz que proviene de Él. Eso es lo que debemos de brillar, eso es lo que debe de brillar en nosotros. Dice el 3, naciones vendrán a tu luz. ¿Se fija? Naciones vendrán a tu luz. Y reyes a la brillantez de tu arbolada. ¿Se fija cómo la posición que ocupamos en el Señor es bien importante? Y que debemos de entenderla. Y toda esta riqueza que vemos de parte del Señor que cada uno de nosotros tiene, pues bueno, proviene de Él. Ese es un llamado a todos nosotros. Esa es una de nuestras responsabilidades para cada uno. Además, lo que hemos estado viendo, hemos visto que estamos capacitados por el Señor para hacer este trabajo. Cada uno de nosotros, para llevar a cabo toda esta obra que el Señor pone en nuestras manos. Él nos ha capacitado. ¿Cuál es la realidad o cuál es la constante o cuál es el problema en muchas iglesias o en muchos de nosotros, de nuestras mismas vidas? Una realidad que vemos de manera constante es que vivimos un cristianismo al mínimo. Un cristianismo al mínimo, no al máximo, no en nuestro máximo potencial, sino en lo mínimo requerido. Lo básico para no meterme en problemas. Lo básico para el que el Señor esté contento conmigo, más o menos. Lo básico como para que me vea bien delante de la sociedad. Lo básico como para que yo esté tranquilo conmigo mismo. Al mínimo de la santidad, por ejemplo. Cristianismo al mínimo. Cuando somos hijos de un Dios grande, poderoso, soberano, que gobierna por sobre toda la tierra, nosotros decidimos vivir una santidad al mínimo. Y la Biblia nos enseña que Él es santo, 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 3 veces santo. Su santidad es hasta el tope, está hasta lo máximo. Pero nosotros decidimos vivir una santidad al mínimo, un compromiso al mínimo, lo mínimo de estudio, lo mínimo de obediencia a su palabra, lo mínimo de lealtad a sus leyes y mandamientos, lo mínimo de oración, un cristianismo al mínimo. Es increíble que teniendo todo este tesoro, tú y yo, mi hermano, vivamos una vida cristiana solamente aceptable, solamente que pase, solamente que no sea mal, no se vea mal. En mi rancho lo usamos el término pasar de panzazo. ¿Se acuerda de ese término? De panzazo. O sea, el mínimo para pasar en aquel entonces era el 6 o el 60 a los que ya estudiaban universidad. ¿Verdad? Y pues ya con que llegaras al 60, 62, 65, decías, ya pasé. Cuando todo el conocimiento estaba en nuestras manos. Y vivíamos al 60, nomás con que no me meten problemas. Y muchas veces así vivimos nuestra vida cristiana, pasando nomás de panzazo, nomás al mínimo, nomás que me vea bien. Vivir la vida cristiana al mínimo o con estándares aceptables es como si un millonario viviera en la calle. Es como si una persona que teniéndolo todo, económicamente hablando, decide vivir como mendigo en la calle. Una vida cristiana al mínimo es como tener todos los recursos y no usarlos. No usarlos. Hay un ejemplo que estaba leyendo en el internet, usted lo puede buscar por ahí. ¿Ustedes han oído de Eddie Green?
¿Nadie? Búsquelo por ahí. Hetty Green, apodada como la bruja de Wall Street. Era una mujer que heredó de su padre $5 millones en el año 1865. Perdón, $5 millones en el año 1865, que es actualmente aproximadamente, según la información que leí, unos 80 millones actuales. Esa fue su herencia. Dice su biografía que ella llegó a atesorar hasta $200 millones, que son actualmente unos $4,000 millones en estos días. Dice además esta biografía que esta mujer parecía una mujer indigente. ¿Y sabe lo que es esa palabra, verdad? Los jóvenes. Indigente, un homeless. Que olía muy mal, que tenía muy mal aspecto, que no se bañaba para ahorrar agua. Tenía un vestido andrajoso, dice ahí, que remendaba ella misma de manera constante para seguir usándolo. Y dice su biografía que solamente lo lavaba en la parte de abajo, la parte que tocaba el suelo, para ahorrar jabón y agua. O sea, nomás las manchitas. Ella tenía casas que rentaba, residencias, mansiones quizás, que rentaba, prestaba dinero, cobraba réditos, de esas hizo su fortuna. Y ella decidió rentar un departamento que le costaba $23 al mes, teniendo todo eso. Decidió que era mucho dinero, $23, y entonces se fue a rentar cuartitos en donde vivía por menos precio con sus 2 hijos. Cada cuarto que buscaba, lo buscaba más barato y más barato y más barato, y todavía lo deducía de impuestos para ahorrarse dinero a la hora de pagar impuestos. Compraba cosas, latas golpeadas, paquetes dañados, las cosas que no consumía las regresaba para ahorrarse unos centavos. Su hijo en una ocasión se cortó una rodilla, al parecer bastante profunda o fuerte. Entonces quiso ella ir a atenderlo a los doctores y la identificaron que ella era, y entonces le quisieron cobrar pues, el servicio, no abusar, sino cobrarle el servicio, lo que es el servicio del doctor. Entonces dice ahí que se enojó muchísimo porque les querían cobrar, y ella describía a los doctores como ratas de bata blanca. Entonces decidió irse del hospital y ella atender a su hijo. Al cabo de algunos meses, el hijo agarró gangrena, se le infectó y le tuvieron que amputar la pierna por no atender, por no pagar. Dice aquí que también ella misma le padecía un dolor por un tumor que tenía en algún parte del estómago, pero la operación le costaba $150, pero no la quiso pagar. Tenía todos los recursos, pero vivía como mendiga. Dicen ahí que se veía tan mal y oía tan mal que las personas que se la encontraban en la calle, que no la conocían, le daban limosna. Lejos de ofenderse, decía, ay, mira, ya me gané una feria más. Así vivió hasta que murió. Así vivió hasta que murió. Tenía todo el dinero del mundo, pero no lo usaba. Vivir un cristianismo al mínimo es un ejemplo así de feo como este, de mezquino como este. El tener todos los recursos que el Señor nos puede dar, pero como ni sabemos, como ni entendemos, como ni nos metemos, no los podemos usar. Tenemos un tesoro inmenso en Cristo Jesús. Tenemos riquezas espirituales inagotables, mis hermanos, inagotables. Y todas esas cosas espirituales están a nuestra disposición, están delante de nosotros para aquel que quiera proceder y tomar de eso, para aquel que quiera aprender y adquirirlo.
Todas esas riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Eso fue lo que estuvimos leyendo en los primeros versículos. Riquezas espirituales. Efesios 1:15. Acompáñame ahí, por favor. Dice, el espíritu de sabiduría y revelación. Si ven el título. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, aquí habla de que él estaba viendo una fe no fingida. Habiendo oído de vuestra fe, dice ahí en Cristo Jesús, una fe no fingida. Y una fe no fingida tiene como resultado que podamos acceder a todas estas riquezas espirituales. Una fe no fingida viene como resultado amor, armonía, fraternidad, cordialidad, los frutos que estuvimos hablando el domingo pasado, y que son practicados entre todos los santos. Principalmente con los de casa. Primero en armonía también con nosotros mismos. A veces no tenemos armonía con nosotros mismos. A veces nos enojamos con nosotros mismos de nuestro carácter. Tenemos que estar en armonía. Tenemos que estar bien centrados, bien enseñados, bien conscientes de quiénes somos y lo que tenemos que hacer y cambiar. Y después vendrá como resultado también tener armonía entre los demás. Porque si no tenemos armonía ni con nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder tener armonía con la persona que tenemos a un lado o quien quiera que sea esta persona? ¿Cómo? Si no estoy bien yo, no voy a estar bien con nadie. Y como ejemplo del cuerpo, si algo se duele en el cuerpo, todo el cuerpo se duele. Si hay un pequeño virus que entra al cuerpo, inmediatamente todo el cuerpo duele. Si te duele una muela, no te quieres ni parar. Te duelen hasta el dedo chiquito del pie izquierdo. Cuando hay algo hay. Entonces, si no estamos bien con nosotros mismos, difícilmente vamos a poder tener armonía con los que nos rodean. Entonces, esto es importante y debemos de grabarlo y que se quede en nuestros corazones. Tenemos que estar bien nosotros para estar bien con los que están a nuestro alrededor. No dejes de sembrar lo bueno. No te canses de hacer lo bueno por tu hermano. No te canses de estar invirtiendo en él. No te canses de responder una ofensa con una virtud. No te canses de hacer lo bueno. En el día de mañana vas a recibir los frutos que tú mismo siembres. Si tus frutos que sembraste son buenos frutos, vas a recibir buenos frutos. En algún tiempo, quizás no de manera inmediata, pero en algún tiempo vas a recibir lo que sembraste. Sigue diciendo ahí el 16. No ceso, dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí hay algo que también les quisiera comentar. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Y fíjense en esto. ¿Ustedes creen que Pablo siempre recibía cosas buenas de todas las personas, cosas buenas de los hermanos? ¿Ustedes creen que Pablo daba gracias por los hermanos porque lo trataban bien? ¿Ustedes creen, mis hermanos, que ese amor y paciencia y benignidad y todo lo que Pablo era en esencia venía porque los hermanos eran bien buena onda con él? No, definitivamente no. La respuesta rotunda es no. Todo lo que tenía Pablo y todo lo que venía de él, su amor por los hermanos, su dedicación, esas oraciones que él hacía por todas las iglesias, venían porque estaba bien en contacto con el Señor.
Eso venía porque recibía de Dios, porque su fe y su fortaleza estaba fundamentada en el Señor, no porque lo trataran bien, no porque fueran buena onda, no porque le dieran ofrendas, no por nada de eso. Era que Pablo respondía de manera correcta. Era por lo que habitaba en él, por lo que había dentro de él, porque era más grande el Señor que las ofensas recibidas, porque era más grande el Señor que los golpes recibidos. La vida espiritual de Pablo era genuina. Y como consecuencia de esa comunión con el Señor, vivía de la manera en que vivía, así como lo plasma la Escritura. Él veía a la grey de Dios, a las personas a las que tenía a su alrededor, las veía como Cristo las veía. Las veía con compasión, las veía con amor, las veía con celo también. Por eso también vemos acciones en donde se enoja. El Señor Jesús también se enojaba por este celo santo que depositaba, que tenía sobre los hermanos, sobre las personas que estaban a su alrededor. Pero nunca fue fundamentado en lo que hacían por él. Era por lo que Dios hacía en él. Hay una escritura en donde el Señor Jesús se lamenta por Jerusalén. En Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Este era el corazón del Señor Jesús hacia el pueblo. Amoroso, tierno, como es una gallina con sus pollitos. Nos junta, está dispuesto a dar la vida por él. Otra vez vi una gallina que se estaba peleando con un halcón por un pollito que quiso agarrar. Da la vida. Cualquiera de ustedes, madres o padres, damos la vida por nuestros hijos. Ese es el corazón del Señor Jesús. Y ese es el mismo corazón que tenía Pablo. A Jesús lo crucificaron. A Pablo le cortaron la cabeza. De hecho, estaba escribiendo esta carta o estaba escribiendo estas palabras cuando estaba encarcelado y ya no salió de la cárcel. Lo asesinaron ahí adentro. Nosotros nos ofendemos de cualquier cosa. Tenemos la piel muy delgadita. Nos ofendemos si nos saludan o si no nos saludan. Nos ofendemos si nos hablan o de qué manera nos hablan o si no nos hablan. Nos ofendemos de cualquier cosa, si te invitan o si no te invitan. Y vemos los ejemplos aquí en la palabra de ellos en donde seguramente en muchas ocasiones ni les hablaron bien, ni los saludaron, ni los invitaron, ni los querían ver. Pero ellos seguían dando y se seguían dando y seguían dando. Dejemos, mis hermanos, entonces, si somos así, si nos molestan muchas cosas, dejemos de enfocarnos en los demás y vamos a trabajar en nosotros. Dejemos de echarle la culpa a las otras personas y vamos a trabajar en nosotros. Vemos en estos ejemplos del Señor Jesús y de Pablo que su contentamiento era con el Señor, no con las personas que estaban alrededor. Entonces, nos hagan lo que nos hagan, nos traten como nos traten, debemos de dar una buena respuesta. No quiere decir que no tengamos que hablar, no quiere decir que no tengamos que hacer, porque la misma Biblia nos enseña que tenemos que hablar y arreglar las situaciones que ocurren entre los hermanos, que ocurren entre la familia, pero nuestras respuestas y nuestro contentamiento tiene que estar en el Señor, no en la persona, no en las personas, no en los hermanos. La oración de Pablo, o esta oración que estaba haciendo Pablo, era para que el Señor nos diera de todo su espíritu, de su sabiduría y de la revelación que viene de parte de Él. Por eso oraba. En Efesios 1:17, sigamos leyendo, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Y fíjense, aquí hay algo que es importante señalar. Sabemos que toda sabiduría y todo conocimiento proviene de Él, eso lo entendemos. Pero, ¿por qué anteriormente, por ejemplo, en el versículo 3 estábamos leyendo que fuimos sellados por medio de su Espíritu Santo? Y ahora estamos leyendo otra vez, después de que ya fuimos sellados, estamos leyendo que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Suena como un poquito como que se está contraponiendo los dichos que están aquí escritos. ¿Cómo es que el Señor nos llena? En el versículo 13, y ahora estamos orando para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es como si el Señor estuviera dándonos de su Espíritu Santo como poquito a poquito, como con gotero. Como que si nos portamos bien te va a dar otras 2, 3 gotas de Espíritu Santo. Se puede llegar a interpretar de esa manera. Ustedes saben que no es así. La llenura del Espíritu Santo viene completa en nuestra transformación, viene completa en nuestra redención, viene completa cuando nacimos de nuevo, cuando la recibimos de Él, viene completa. Entonces, ¿a qué se refiere? La oración que está haciendo Pablo va más en función de que el espíritu que tenemos nosotros, un espíritu regenerado, pueda entender y pueda transformarse y pueda recibir todas las cosas espirituales que ahora tenemos la capacidad de discernir. A eso se está refiriendo más adecuadamente. Ahora tú y yo, como hemos nacido de nuevo, como hemos nacido del Espíritu, como somos nuevas criaturas, nuestro espíritu es diferente, está alineado al de Él. Podemos discernir lo que es espiritual, acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo que no es espiritual, desecharlo. Ahora con una nueva naturaleza, entonces podemos entender todas esas bendiciones espirituales, toda esa riqueza que estuvimos leyendo en todo el versículo, en todo el capítulo 1. Pablo está orando para que entendamos, para que nuestra mente sea abierta, para que nuestra mente capte todas las bendiciones antes mencionadas, a las cuales tenemos acceso, a las cuales tenemos tú y yo acceso en el Señor Jesús. Note algo, la Biblia cuando habla del Espíritu Santo lo escribe con mayúsculas, ¿cierto? Como nombre propio. En el capítulo 13 habla del Espíritu Santo y lo escribe con mayúscula, y ahí lo puede leer en su Biblia. Está en Efesios 1:13, cuando habla de que somos sellados por el Espíritu Santo y está en mayúsculas. Cuando habla de que en esta otra porción, en el 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él, está en minúsculas. ¿Por qué? Porque es nuestro espíritu el que está despertando. O sea, el Señor está activando. Es como cuando oramos, Señor, despierta su espíritu para que te entienda. Es así. Que el Señor abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento. Que nos quite las escamas de los ojos, que nos quite las vendas que tenemos, para que podamos entender las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria. Ahí en el comentario bíblico que estaba leyendo, da un ejemplo que quisiera mencionarlos. Este ejemplo decía, bueno, este es un ejemplo referente a lo que acabamos de leer. Este ejemplo decía que cierto millonario leía en una ocasión una revista de arte y a este millonario le gustaba el arte. Entonces estaba leyendo un artículo de cierta obra de arte que le pareció muy interesante. Entonces el artículo decía, o él se interesó porque la obra era muy valiosa, pero aparte de que era muy valiosa, también tenía un valor agregado que era la historia de cómo se pintó y cómo sucedió la época, en qué tiempo, y todo lo que envolvía pues la pieza de arte le fue demasiado interesante y demasiado tentadora a este millonario. Entonces, debido a esto, le interesó mucho y la quiso adquirir, quiso comprarla. Entonces
le habla a su secretario, la persona que tenía ahí consigo más cerca, y le dice: consígueme esta obra, cueste lo que cueste. La quiero en mi casa. Entonces, yo no sé qué tengas que hacer, pero consíguela. Ok. El hombre se de buscarla, se fue desde hasta los primeros dueños y toda esta labor que tuvo que hacer para encontrar esta obra de arte. Al cabo de unos meses, ya que había pasado un buen tiempo, este millonario le habla al secretario para preguntarle cómo iba, qué resultado iba lo de la obra. ¿Ya encontraste la obra que te encargué? Y le dijo el secretario: sí, la encontré, señor. ¿Y dónde está? ¿Ya la compraste? No, señor, es que estaba en su almacén. Ya la había comprado usted hace muchos años. Ya la tenía. No sabía. No se había dado cuenta de esta riqueza, vamos, que le pertenecía, o de esta obra maestra que le pertenecía, y no se había dado cuenta. Algo que tenía, algo que pertenecía, algo que era de él, pero que no lo había podido disfrutar porque lo ignoraba. Riquezas espirituales, mis hermanos. Riquezas espirituales que todo cristiano nacido de nuevo tiene, que tenemos acceso, que están en nosotros, que están dentro de nosotros. Pero como lo ignoramos, ni siquiera sabemos cómo comportarnos, cómo entrar, cómo salir, qué decir, cómo reaccionar, porque no entendemos todo lo que tenemos en Cristo Jesús, que nos pertenece, que forma parte de nosotros, pero porque dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento no sabemos todas las cosas que tenemos en Cristo Jesús. Hay tantas riquezas en el Señor, tanta riqueza que nos ha dado su obra redentora, que por falta de conocimiento tú y yo las pasamos de noche. Se nos escapan de las manos, como querer retener agua con nuestras manos, se nos va entre los dedos. Todas esas riquezas que tenemos en Cristo Jesús por falta de conocimiento. No porque no se nos haya permitido el acceso, porque el velo se rasgó. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús murió? Y el acceso al lugar santísimo ya ahora era abierto para todos los nacidos de nuevo. El velo se rasgó de arriba abajo. El Señor abrió la entrada. El problema es que nosotros por ignorancia no queremos entrar o no estamos ahí. A veces pasamos o hay ocasiones que estamos pidiendo y pidiendo cosas que ya tenemos, que simple y sencillamente las tenemos que desarrollar. Señor, dame amor. Ya el Señor te amó. Solo desarrolla, solo cambia, decide. O sea, las cosas que están en nosotros, ahí están, pero no las usamos. ¿Para qué oraba Pablo entonces por sabiduría y revelación? Dice el verso 18. Alumbrando la luz de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oraba para que nosotros, para que nuestros ojos, para que nuestra mente, para que nuestro corazón fuera transformado, para que nuestro corazón fuera purificado. Alumbra la luz, alumbrando con su luz nuestro entendimiento, para entender la grandeza de Él, para entender el propósito por el cual hemos sido llamados, para entender el propósito por el cual estamos aquí, para entender todas las riquezas que provienen de Él y también para vivir en ellas. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra del Señor está ahí. Si no abunda, es por ignorancia en nosotros. La riqueza está ahí.
Si no la tenemos es porque no la buscamos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y a veces, en vez de enseñarnos con sabiduría y exhortarnos con sabiduría, nos peleamos con furia y con pasión. Tiene que ser diferente, mis hermanos. Tiene que ser diferente. Los medios están puestos. Sigue diciendo este mismo versículo, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, cánticos espirituales. Todo esto a nuestro alcance, todo esto a nuestra disposición. Todas estas cosas las podemos adquirir y las podemos tener porque el Señor así lo ha dicho, así nos ha capacitado. Y eso es lo que le estaba enseñando a los corintios, a los efesios. Porque vivían de manera desordenada, de manera, pues como vivimos nosotros en muchas ocasiones, con problemas, con persecuciones, con angustias, unos viviendo un cristianismo ligero, otros viviendo un cristianismo un poco más de compromiso, pero con muchos ataques, y el Señor les estaba diciendo todo lo que había, o el Señor a través de Pablo les estaba enseñando todo, pura doctrina de todo lo que tenían, de todo lo que debería de vivir en ellos, a lo cual deberían de tener acceso siempre. Y practicarlo, como dice aquí, entre nosotros. Usted y yo, usted y su hermano, usted y su esposo, usted y su esposa, los de la izquierda con los de la derecha, los de atrás con los de adelante. Bendiciones espirituales que tenemos todos nosotros a nuestro alcance. Así deberíamos de vivir. Esta es la manera en que debemos de comportarnos. ¿Cómo vamos a lograr llegar a esta estatura? ¿Cómo vamos a llegar a tener estos resultados en nuestras vidas? Con entendimiento de las Escrituras, con la llenura de su Espíritu, con la revelación en el conocimiento de Él, buscando, esforzándonos, obedeciendo, teniendo nuestra vida espiritual no al mínimo, sino al máximo. Lo más que podamos dar y cada día esforzarnos a levantar ese nivel. Pablo sigue en su oración y sigue diciendo, orando ahora en favor de nosotros, dice aquí el 19, al cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo hace énfasis en ese poderío del Padre por sobre todas las cosas, supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Resalta el gran poder inagotable del Señor Jesús, resalta el gran poder inagotable del Señor. Y de ese poder que es por sobre todas las cosas, no se sale nada de su entendimiento, no se sale nada de su dominio. No hay cosa que no sea posible para el Señor. Y hace énfasis y exalta este poder, la supereminente grandeza de su poder que operaba en Cristo Jesús, pero que también puede operar en nosotros. También puede operar en ti, puede operar en mí. Por medio de precisamente del sacrificio del Señor Jesús, por medio de su capacitación. Dice el versículo 20, el cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
¿Recuerdan cómo el Señor Jesús oraba por los enfermos y se sanaban? ¿Cómo hacía señales, milagros prominentes y sucedían, se sanaban? Este poder dado por el Padre dice aquí que operó en el Señor Jesús. Oraba por los enfermos y sanaban. Oró por Lázaro y se paró, que ya estaba muerto. Alimentó a multitudes por ese poder y ese señorío que venía del Señor, del Padre. Después los discípulos hicieron lo mismo. También oraron por los enfermos. También levantaron a los lisiados, también alimentaron a las personas. Tenían todas las cosas en común, una iglesia gloriosa, que pudieron entender cómo operar en todos estos beneficios. Repito, mis hermanos, tenemos el acceso a este mismo poder, tú y yo, a esas riquezas de su gracia, a esas riquezas de su gloria. Y no por, como decía hace rato, no por fuerza propia, sino por el poder del Señor Jesucristo, que ha depositado en nosotros, en nuestras vidas. Todo esto lo puso a nuestro alcance. Al igual que a los apóstoles, de la misma manera también nosotros podemos adquirirlo. Pero falta obediencia, falta compromiso, falta vivir nuestra vida al máximo. Nuestro cristianismo al máximo, nuestro cristianismo tomado en serio. El 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo termina exaltando al Señor Jesús, a su grandeza y en su plenitud. Pablo en este capítulo 1 estaba tratando de enseñar a los cristianos de Éfeso de esta grandeza, mis hermanos, que tú y yo tenemos, en la cual tú y yo vivimos, en la cual debe de ser parte de nosotros, debe de ser parte de nuestras vidas. La grandeza que existe en todos los santos. La enseñanza para nosotros, bueno, pues es la misma, que nos demos cuenta de nuestra posición en el Señor Jesús, que nos demos cuenta de quiénes somos, de lo que valemos, que nos demos cuenta de las riquezas que nos ha depositado en nuestras manos, con el propósito de vivir diferente, con el propósito de vivir un cristianismo pleno, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de entendimiento, en donde podamos ser de influencia y podamos ser de ayuda a las personas que están a nuestro alrededor. Así como los apóstoles podían con libertad ir y hablar y decir y predicar el evangelio, de la misma manera tú y yo tenemos o debemos de tener la soltura de ir a hablar y predicar el evangelio a todas las personas que están a nuestro lado. ¿Por qué? Porque el Señor nos capacitó para hacerlo. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a finalizar con una oración. Y entendamos, mis hermanos, la posición que tenemos en Cristo y la responsabilidad también que debemos de tener en Él. La responsabilidad para ser ejemplo, la responsabilidad para ser de influencia, la responsabilidad que tenemos para hablar, para predicar, para llamar la atención quizá, la responsabilidad que tenemos de enseñar, la responsabilidad que tenemos de vivir diferente. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque nos hablas de todas estas riquezas espirituales que tenemos. Nos hablas de tu gracia, Señor. Nos hablas de
de que hemos sido sellados por tu Espíritu Santo, Señor, de que tú despiertas todo lo que debemos de recibir, Señor, de ti. Hay cosas que quizás no entendamos por muchas razones, quizás por falta de entendimiento o quizás por falta de estudio, por falta de interés. Señor, te pedimos que nos ayudes en esta noche a poder acceder a este conocimiento que tú tienes para cada uno, Señor. Que podamos acceder por medio de la obediencia, por medio de la santidad, de la práctica, Señor, de una vida diferente, que podamos adquirir todo esto para nuestro beneficio, Señor, y el beneficio de la iglesia, el beneficio de las personas que están allá afuera, Señor. Cuando nosotros entendamos quiénes somos en Cristo Jesús, cuando entendamos de manera real, Señor, la posición que tenemos, seremos heraldos que anunciarán, que pelearán por tu reino, por tu grace, Señor, por tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, reconociendo, Señor, que nos hace falta mucho, Señor. Nos hace falta mucho. Necesitamos llevar nuestras vidas espirituales a otro nivel. Elevar, Señor, elevar el compromiso contigo, elevar la santidad del estudio, Señor, la oración, elevarlo todo. Que sea equiparable, Señor, al sacrificio que tú hiciste en la cruz. Tú lo entregaste todo, Señor, y lo diste todo, y está todo en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a alcanzarlo. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pues llegamos al final. Qué bueno que estuvo aquí. Pongamos en práctica un poquito más, siempre lo he dicho, un poquito más el día de mañana, un poquito más de esfuerzo, un poquito más. Y cuando nosotros decidimos hacer un poquito más cada día, siempre vamos a estar avanzando, siempre vamos a estar en avance. Hay muchas cosas que se van a quedar en el pasado y que el día de mañana vamos a poder estar viviendo una plenitud como la que Pablo vivía, como la que los apóstoles vivían. No sin problemas, no sin dificultades, porque esas siempre vienen, pero sí con la llenura del Señor en nuestro corazón, en donde todo lo que venga no va a ser suficiente como para apagar nuestro espíritu. Lo que el Señor ha depositado en nosotros debe de ser suficiente para mantenernos fervientes, fuertes, alegres, agradecidos con Dios todos los días de nuestra vida.